Apreciados estudiantes del curso Competencias Comunicativas, les saluda su tutor Freddy Mojica para explicarles en qué consiste y cómo realizar el trabajo 5. Antes de eso, algunas reflexiones. Encontramos esta imagen. Me escribió, ayúdame por favor, y le regalé un libro. Como vemos, pues hay errores de ortografía y bueno, nuestra carta de presentación, cuando nosotros enviamos una comunicación escrita, pues bueno, es la ortografía, es la redacción y tiene pues un papel muy importante en la imagen que nosotros proyectamos. Si al escuchar la palabra novela piensas primero en televisión que en libros, es hora de que revises tus hábitos. No quiere decir que no veamos televisión, simplemente que hagamos una buena distribución, cosa que también destinemos tiempo para el tema de la lectura. Y no solamente lectura relacionada con nuestros cursos, con nuestras actividades, sino lectura que no necesariamente sea obligatoria del estudio, sino que nos nazca leer. Ya centrándonos en qué hay que hacer para este taller 5, cada estudiante debe realizar la producción de un texto argumentativo, es decir, prácticamente hacer un ensayo a partir de la siguiente tesis para decir, bueno, ¿cuál es el tema? ¿Sobre qué hago el ensayo? ¿Sobre qué hago este texto argumentativo? La tesis es la siguiente. Con eso vamos aclarando cosas, que la tesis no es poner una cantidad de cosas, sino es realmente la afirmación concreta que da un autor sobre determinado tema y de ahí parte, de ahí se distribuye todo el desarrollo de ese ensayo. La educación a distancia requiere de manera fundamental y comprometida por parte de los estudiantes el aprendizaje autónomo. Esa es la afirmación que hace el autor en este caso y de ahí pues nosotros vamos a realizar ese ensayo, ese texto argumentativo. Bueno, ¿qué hay que hacer para realizar ese texto argumentativo? Vamos a la página principal del curso. Bueno, aquí en el aprendizaje colaborativo encontramos la guía donde pues se explica ya de manera un poquito más concreta la realización, cómo se realiza. Aquí está la guía, aquí la podemos descargar, la podemos leer y aquí está el foro dando clic allí para poder participar. Listo, ahí se realiza la participación. Ya que estamos en este tema del aprendizaje colaborativo, es importante que subamos nuestro trabajo con tiempo para que como docente les pueda revisar el trabajo y les pueda hacer las respectivas correcciones o sugerencias para mejorarlo con tiempo. De igual manera, si sus compañeros suben algún trabajo, ven que tienen algo mal, le pueden corregir. Lo mismo si sus compañeros les hacen correcciones. Es aprender todos. Y no quiere decir que porque le haga una corrección le va a quedar mal o le va a quedar mal una calificación, de eso no se trata. Bueno, aquí es donde aparece ya la guía, esta es la guía que abrimos y aquí pues aparece el tema para cómo realizar un texto argumentativo. Abrimos entonces la guía, después de abrir la guía buscamos la parte que les hablo de cómo realizar los textos argumentativos y bueno, tomamos esas indicaciones para realizar este ensayo que nos han solicitado. Listo, aquí está estrategia de producción de textos, ahí podemos leer detenidamente la elección, selección y delimitación del tema, que ya más o menos desde la tesis podemos identificar cuál es el tema, el destinatario, ¿sí? Entonces esa es como la planeación. Después vienen los diferentes aspectos para que lo escribo y de ahí pues parten muchas cosas, la organización de la estructura del texto, qué tipo de texto es, las partes que lo componen, la intertextualidad, entre otros aspectos que ahí detenidamente podemos observar sobre la realización de un texto argumentativo. Entonces, bueno, allí encontramos, en términos generales, bueno, ¿qué hay que hacer? Primero, ya tenemos el tema que parte sobre esa tesis que les he mencionado. Después investigamos, ahí está la guía que acabamos de ver sobre cómo realizar los textos argumentativos. También podemos buscar en internet otras ayudas o en el contenido de la unidad 2. Después de eso empezamos a investigar un poco más sobre este tema de la educación a distancia, del aprendizaje autónomo, bueno, etcétera. Después de recopilar informaciones, cuando nosotros empezamos a realizar el ensayo.
No se trata de copiar y pegar de internet porque pues de eso no se trata, pero sí de consultar autores y de acuerdo a lo que esos autores dicen, poder mencionar qué dicen ellos, con nuestras propias palabras explicar y bueno, darle ese toque personal que debe llevar un ensayo. Esto también, la citación de los autores se hace a través de las normas APA. Ya les voy a hablar un poquito sobre el tema. Entonces, bueno, ahí están las diferentes partes: planificar, recoger la información y elaborar el documento. Debe tener una portada, debe tener una introducción del trabajo. Después viene el desarrollo del trabajo, que es el mismo ensayo. Implícito en ese ensayo está la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y después aparte la conclusión en sí del trabajo y las referencias bibliográficas. Ahí les explico esa parte. Bueno, la tesis, que ya vimos dónde está la tesis, va ubicada dentro de la introducción y bueno, de ahí se empiezan a dar a conocer los diferentes argumentos que sustentan. O sea, lo que ustedes van a hacer es buscar argumentos que sustenten esa tesis que ya les he mencionado, ¿sí? Entonces, sustentar lo que ese autor, lo que esa tesis dice en ese momento. ¿Listo? Algo muy importante y es que se va a utilizar el tema de normas APA. En términos generales les cuento de qué se trata. Sobre todo nos vamos a centrar en el tema de la situación de autores. Aquí les hablo del tema general de formato y todo, pues como para que lo entendamos, que va en papel carta, 1 pulgada de margen de cada lado, es decir, 2.5 centímetros. El tipo de letra es Times New Roman a 12 puntos. Texto a doble espacio. Cuando ustedes les piden normas APA, pues va en todos estos aspectos, pero reitero que bueno, lo primero que debemos guiarnos es por lo que pida la guía. Aquí les hablo de manera general, pero ya les digo en qué nos vamos a centrar realmente. Como una portada, aquí está un ejemplo de una portada, viene toda la información, pero ustedes le pueden dejar solo la necesaria. ¿Sí? Pueden suprimir algunas cosas de las que digamos en este momento planteo que puedan ir en esa portada, ¿sí? El nombre del curso, el código, si ustedes le ponen algún trabajo específico, que aquí en este caso sería trabajo taller 5, el nombre del estudiante, el nombre del tutor, la universidad, bueno, ahí está todo, podemos suprimirle algunas cosas, pero bueno, que quede al menos la información básica. ¿Qué es eso de las normas APA? Las normas APA son prácticamente unas normas de comunicación que busca que pues nos podamos entender desde el punto de vista escrito entre todos y sobre todo que respetemos digamos los derechos de autor, ¿sí? No queda bien que copie una idea de otro, copie algo que diga otro y ni siquiera lo cite, sino que lo diga normal. Si yo no cito, estoy prácticamente deduciendo que eso es mío y si no es mío estoy cometiendo plagio, ¿sí? Entonces, para que tengamos presente eso. Entonces, ¿cómo se hace? Si digamos que para realizar ese trabajo, en este caso pongo el ejemplo sobre la lectura, entonces encontré una afirmación de un autor que se llama Neisser y dice que la lectura es el pensar seguido por un texto, ¿sí? Entonces, si voy a citar eso dentro de mi trabajo, pues lo hago pues así como está en la diapositiva. Para Neisser, Neisser es el apellido del autor, 1978, que está entre paréntesis, es el año en que fue publicado ese texto, y entre comillas lo que dice el autor. En esta oportunidad está entre comillas lo que dice el autor porque tiene menos de 40 palabras. Esa afirmación de la lectura es el pensar seguido por un texto. Cuando tiene más de 40 palabras se hace de una manera aparte, en un párrafo aparte, con negrilla hacia la izquierda, es decir, un pedazo, una parte corrida, y al final es que va la cita. Neisser, 1978, puede ir entre paréntesis eso, ¿sí? Ya pues lo miraremos así como está ahí, ¿sí? Entonces, para que tengamos presente, esta es una abrebocas para que consultemos y investiguemos más sobre el tema de normas APA. Está pues la segunda forma de citar, que es de una vez de manera directa, la lectura es el pensar seguido por un texto y después entre paréntesis el apellido y el año de publicación. Está algo que es como si fuera el parafraseo, cuando de pronto no lo digo de forma textual, pero sí con las palabras del autor, ¿sí? Entonces, en 1976, Neisser señaló que la lectura es el pensar seguido por un texto. Esa es una forma. Otra forma es de una vez decir el apellido de Neisser, 1976, afirma que la lectura es el pensar seguido por un texto. Vemos que hay diferentes formas, la idea pues es realmente mencionar ese autor y no caer en el tema de plagio. Bueno, hay citas secundarias que de pronto ustedes con el tiempo pueden profundizar, que es cuando copio algo de otro autor, o sea, digamos, en este caso estoy leyendo un texto que es de un autor González.
Y resulta que en ese texto de González encontré la cita de Neisser. Entonces lo que hago es Neisser 1976, que fue el año en que publicó Neisser, citado por González, que es donde lo copié, porque González fue el que citó a Neisser. Digo 1998, decía que la lectura es el pensar seguido por un texto. O está la otra forma de citar, que es la de la parte de abajo, va lo que hemos copiado, la tesis en cierta forma, ese texto, y después entre paréntesis Neisser, 1976, citado por González 1997. Esa es otra forma de citar. Bueno, aquí están las referencias bibliográficas, pues encontramos por ejemplo a Neisser, la U es la inicial del nombre, el año en que fue publicado 1976, y dice Psicología Cognitiva, que es el texto que he consultado, México, Distrito Federal, y Trilla es la editorial. Pero muy seguramente gran parte de las cosas que ustedes copian son de internet. Entonces ahí aparece la tercera citación, que es Podesta, los dos apellidos, Juan. Cuando no tiene fecha se pone S.F en minúscula, después lenguaje y comunicación, que es lo que he copiado de la revista de Ciencias Sociales, y puedo poner recuperado de, y la dirección electrónica de internet de donde fue copiado, para que no caigamos en el tema de plagio. Pongamos en práctica estos sencillos consejos. Ahí está mi contacto en Skype para que cualquier cosa ustedes me comenten. Acordémonos que vamos a ser excelentes profesionales, por lo tanto debemos hacer excelentes trabajos. Este tema de normas APA lo vamos a utilizar hasta el final. Por favor, familiaricémonos del tema, no hagamos los trabajos así por hacer, porque pues vamos a ser los mejores, y llegar a la cima pues se llega con esfuerzo y sobre todo se llega haciendo las cosas bien. Muchas gracias, muy amables.